Hola Rosa. Hola Pedro. Hola mi gente. Hoy en Un Poco de Todo hablamos muchas cosas interesantes con nuestra segunda invitada. Así es que súbele el volumen porque Un Poco de Todo acaba de comenzar. Y hola gente, gracias por escucharnos y por vernos. Recuerda que nos consigues en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Nos encuentran como Un Poco de To PR. En TikTok y por supuesto aquí en YouTube. Un Poco de To Podcast. Recuerda, en este 2026, dale subscribe, prende la campana, dale share para... Que seamos millonarios. Queremos prosperidad. Para que seamos millonarios. Esa es la frase de Rosa oficial del podcast. Gente, bueno, como ya pudieron apreciar, contamos con una invitada muy especial para nosotros aquí en el podcast, que tengo el privilegio de decir que es mi compañera de trabajo, pero además es mi amiga, la compañera queridísima Delsa Cantos Ruiz. Bienvenida, Delsa. Gracias. Infinita gratitud. Mira, y Delsa ya estuvo con nosotros Sí, antes. eso justamente, eso es lo que voy a decir. Esta voz la han escuchado. Eso es lo que voy a decir. Dale, coméntalo tú. Sí, que Delsa ha estado con nosotros en 2 ocasiones, ¿verdad? En una ocasión. Hablando sobre el tema de violencia de género, pero la escucharon y no la vieron. Ahí tenemos el privilegio de tenerla aquí. Porque en aquel momento todavía no estábamos en YouTube, en aquel momento era solo audio. Y Delsa estuvo compartiendo en aquella ocasión este episodio. Y tengo que decir que desde el comienzo que empezamos el podcast, Delsa siempre ha estado apoyando el proyecto. Así es que... Siempre hay que apoyar las cosas buenas y las cosas de la gente que uno quiere. Eso es así. Gracias. Por eso tú estás aquí también. Delsa es trabajadora social. Además de ser trabajadora social, es profesora de trabajo social y hace un montón de cosas en esta vida. De todo un Pero poco. hoy está aquí porque Delsa además es tanatóloga. Y la tanatología es un tema que yo diría que es un poco quizás reciente, o no es reciente, pero quizás en nuestros contextos acá, como hablábamos ahorita en Puerto Rico, ¿verdad? Lo más cercano a nosotros quizás es algo más nuevo, que muy reciente, quizás de unos años para acá, es que yo he escuchado mucho sobre la tanatología. Así que Delsa es experta en esto, por eso la invitamos para hablar sobre este tema que nos parece súper importante. Y vamos a arrancar por ahí. Primero, ¿qué es la tanatología? Pues la tanatología es una disciplina que estudia la vida, ¿verdad? Junto al proceso de la muerte. ¿Qué significa la muerte dentro de los procesos de vida? Qué interesante. Así que es una disciplina que te ayuda a entender estos procesos que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, ¿verdad? Y morimos. Que son etapas de la vida, que hay distintos procesos que a veces no nacemos, crecemos, desarrollamos y morimos, sino que antes puede venir ese proceso de partida, pues cómo afrontar ese proceso, ¿verdad? Esa ausencia, cómo trabajarlo, cómo manejarlo, cómo impacta, cómo entender el impacto de la muerte, de la ausencia de un ser querido en la vida de una persona. Sí, quería añadir que en mi experiencia hablar de la muerte es algo que no es como común, por lo menos, ¿verdad? Yo puedo entender que culturalmente quizás nosotros, habrá alguna que otra persona que hable de la muerte como algo muy natural, pero esas son como bien raras las personas que tú te encuentras que te pueden hablar de la muerte o del proceso, ¿verdad? Natural de la muerte, pero no es típico que uno esté por ahí hablando de eso.
No lo es. Y es bien raro porque es algo que, como bien tú mencionas, es parte del proceso de la vida. Así que nosotros los puertorriqueños especialmente no tenemos una cultura de hablar de la muerte. Por ahí iba a preguntar, ¿en efecto es un asunto cultural? Yo entiendo que sí, por lo menos para nosotros, ¿verdad? Ujú. En Puerto Rico, situándonos en el contexto puertorriqueño, sí, nosotros ciertamente lo que ustedes traen, ¿verdad? De que no se habla sobre la muerte, es muy cierto. No se habla, tú no ves una sobremesa, la gente hablando sobre la muerte. Es más, si se pone el tema de la muerte, te mandan incómodo, a callar. es incómodo. Exacto. Uy, no hables de eso, no hables de eso, Sí, ¿verdad? nadie No se va a la morir llames. aquí. Ajá. Si la llamas, por ahí viene. Ajá. Inclusive cosas tan importantes como lo son las directrices anticipadas. Claro. Y cosas que puedes hacer que tú quieres para el día que tú no Sí. estés, el día que como quieres que sea tu funeral. Es más cerca todavía, el día que estés hospitalizado y no tengas la capacidad para tomar decisiones. Ujú. A eso se llama decisiones anticipadas. Claro. Y eso tú lo puedes hacer, pero nuestra cultura no permite que hagamos eso de alguna manera, ¿verdad? Sí. Nos hemos unido a la ola de los mitos, ¿verdad? Claro. Y uno de los mitos es no hablar de la muerte porque es atraer la Porque muerte. la trae. Porque la muerte está asociada con cosas negativas. Ajá. Sí, con dolor. Con dolor, con tristeza. En Halloween, aquí en Puerto Rico la asociamos con ¿qué? Con carabela, Claro. con cosas que no nos gustan en general, nos dan miedo. Exacto, nunca se asocia con claridad, siempre se asocia con oscuridad, con terror, Sí, con temor. claro. Las películas de terror hacen su agosto en octubre. Seguro, Sí. seguro, claro. Mira, qué interesante todo esto porque en algún momento dado aquí en el podcast, Rosa y yo conversábamos sobre una experiencia que tuve con una hospitalización de mi mamá. Que mi mamá en ese momento se vio un poquito comprometida, tenía a punto de darle pulmonía, una cosa así. Y yo conté aquí que el médico, cuando el neumólogo me dice, tienen directrices de ella, ¿sabes? Como este rollo. Y yo le decía a Rosa que fue un momento como un wake-up call, porque era como, pues no necesariamente lo hemos hablado, no lo tenemos coordinado. Sí, yo sé que mi mamá, cuando estaba en plena capacidad, me llegó a decir, yo no quiero intubación, yo quiero cremación, pero no hay nada escrito, no hay nada como coordinado, ¿verdad? Oficialmente. Y era como enfrentarse, porque volvemos, no es un tema que uno lo habla todo el tiempo. Estando mi mamá en un proceso encamada, postrada hace tantos años, que sabemos que llegará hoy, llegará mañana, llegará en 10 años, pero es un proceso que sabemos que va a llegar en algún momento, pero no lo teníamos hablado. Y desde ese momento en adelante empezamos a conversarlo y ya tenemos mayor claridad, ¿verdad? Lo que va a pasar o lo que queremos que ocurra. Honrando honrando también lo que mi mamá en plena capacidad dijo que le gustaría, ¿no? Pero en efecto es un tema que no se habla. No se habla. Tengo varias preguntas en el tintero. Primero, ¿verdad? Con tu trasfondo como trabajadora social, ¿cómo llegas a interesarte por este tema? Pues el tema de la muerte, mi abuela siempre hablaba en mi casa sobre el tema de la muerte como algo bien normal. Con naturalidad. Sí, con mucha naturalidad. Inclusive, yo estuve con ella acompañando personas que estaban en fase terminal junto a ella y ella pues lo tomaba con naturalidad, diría yo, por llamarlo de alguna manera. Cuando murió mi papá, mi abuela también tomó ese proceso y fue una muerte inesperada. Mi abuela tomó ese proceso de la muerte que para ella era un proceso bien duro porque ella consideraba a mi papá como un hijo. Fue un proceso de mucha paz. Ella nos transmitió mucha paz.
ella se reunió con nosotros, nos dijo que pues que ella quería recordarlo como él era siempre. Así que inclusive ella se sentó en la funeraria afuera, nunca entró. Ella se sentó a saludar a todo el que llegaba. Y, ¿sabes? Yo creo que desde ahí te puedo decir que nace como que un poco mi interés por eso, porque sabía que ella lo veía de una manera distinta a lo que lo veían otras personas, inclusive mi mamá, mis tíos, mi tía monja, mi tío sacerdote, ¿verdad? Era una visión bien distinta. Claro. Así que no todo el mundo lo ve de la misma manera, o no todo el mundo se acerca al tema de la misma manera. No. Va a depender mucho, ¿verdad? De las tradiciones, de los contextos donde estemos. Claro. Por ejemplo, aquí, como mencionábamos ahorita, aquí en Puerto Rico, el tema de la tanatología es un tema que es relativamente nuevo. De Kubler-Ross saca su primer libro en 1972, ¿verdad? La muerte y los moribundos. Ella es la que empieza hablando, ella es la pionera, es la que abre el espacio. En el asunto del duelo, sobre todo, ¿no? Sobre los asuntos del duelo, las etapas que empiezan con Kubler-Ross viendo, ¿verdad? Los pacientes, ella era psiquiatra, los pacientes cuando estaban en una fase terminal, en cuidados paliativos, empieza a ver esas fases del duelo y eventualmente esas fases del duelo también empieza a verlas en las personas que comparten ese proceso con la persona, con la persona que está viviendo el impacto de la enfermedad o de la condición. Así que si lo vemos del 1972 hasta el 2025 es relativamente nuevo, aunque estamos hablando del siglo pasado. Por ejemplo, en Puerto Rico yo hice la certificación en el 2016. O sea, yo practico desde el 2016 el espacio de la tanatología. Ya es 2026, son 10 años, ya es una década. Pero sí he estado leyendo, sí he estado bien involucrada con el proceso porque es un tema que me apasiona. Y sí puedo mencionarles que, por ejemplo, México se habla de la tanatología de la forma más normal. España, Colombia. De hecho, la literatura que yo consigo para continuar en proceso de educación continua, generalmente la consigo en España, en México o en Colombia. Aquí hay pocas librerías que traen libros relacionados con el tema del proceso del duelo. Así que para continuar mi proceso de educación, que para mí es muy importante, no solamente como trabajadora social, sino como profesional de ayuda, pues trato de ponerme al día, ¿verdad? Con nuevas visiones, nuevos estudios que se hayan hecho en relación al tema del duelo o de la muerte. Sí, va. Estoy aquí como... Sí, yo he visto, ¿verdad? Obviamente, estando cerca de ti, he visto cómo atiende gente, te llama gente, y al verte y saber todo lo que haces o la gente que acompaña, siento que en efecto, como que hay un auge, no sé si llamarle auge, pero a lo mejor hay como una conciencia o una necesidad que se está identificando en que haya alguien que pueda apoyarte a manejar esto, porque pues por mucho tiempo yo creo que se nos ha dicho, pues estas cosas hay que manejarlas, tienes que ser fuerte, pero buscar apoyo tampoco es señal de debilidad. ¿Sabes por dónde voy? Es como... Sí, te entiendo. Entonces yo creo que hay que reconocer que es importante que haya alguien que te acompañe en ese proceso. Sí, de hecho en Puerto Rico hay diferentes organizaciones, Organización Espía de Puerto Rico, Organización Espía, yo pertenezco a su organización, yo me certifiqué con la doctora Shirley Padilla. Realmente hay el espacio y hay la necesidad. Ahorita hablábamos de los mitos. La muerte, el concepto
concepto de la muerte entra en esa ola de los mitos, porque siempre te dicen que el tiempo todo lo cura, que no hables de la muerte, que no hables de la persona, que mientras menos hables de esa persona, más rápido se te va el dolor. Y es todo lo contrario. Necesitamos un proceso para entenderlo. El proceso del duelo, además de que es un proceso social, ¿verdad? Y el luto está vinculado, ¿verdad?, a esa expresión social, es algo interno que cada persona tiene que vivirlo. Y cada persona lo vive de manera única. Claro. Y sí es necesario. ¿Por qué? Porque necesitas a alguien a tu lado que te ayude a entender qué es lo que está pasando. Porque así como Kubler-Ross, ¿verdad?, la doctora Ross hablaba de las etapas del duelo, que es la negación, la ira, la culpa, la negociación y finalmente la aceptación, ¿verdad? También hay un impacto en nuestras otras dimensiones de vida, ¿verdad? Como seres humanos que somos desde una visión holística, ¿verdad? Somos seres espirituales, cognitivos, emocionales, físicos. Biológicos. Así que nuestra vida se impacta completamente con un proceso de duelo. Cuando estamos viviendo la ausencia. Claro. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Cuando ahorita les decía, que el proceso del duelo es único. Sí es único porque va a depender del significado que le dé cada persona a esa etapa de la vida, ¿no? Es único porque lo está viviendo esa persona. Pero ciertamente hay unas áreas que se impactan directamente y es importante que la gente las conozca, que no se están volviendo locas, que no están fuera de la realidad, que ciertamente hay unas etapas que le establece la doctora Ross, ¿verdad? Pero, oye, el que te sientas aturdida, el que te sientas confundido, eso está relacionado con el impacto cognitivo en tu vida, el impacto de la pérdida en tu vida. ¿Por qué? Porque esa persona pues significaba a lo mejor muchas cosas y ahora ¿qué vas a hacer? A lo mejor esa persona tomaba unas decisiones o compartía un espacio. Y es válido sentirnos perdidos y es válido sentirnos confundidos. Claro. No nos estamos volviendo locos. Es válido, mira, soñé con ella. No puedo soñar con esa persona. Sí puedes soñar con esa persona. Mira, ¿por qué no vamos a hablar de esa persona? Sobre eso quería añadir, mencionar algo. Quería mencionar dos cosas. También tiene que ver con el tipo de muerte que ha tenido la persona. Por ejemplo, los casos de las personas que han perdido familiares por suicidio, hay un asunto de vergüenza detrás de la pérdida y de cómo la persona se siente sobre su duelo. Claro. Y conozco gente que muchos años después es que se atreven a decirnos que él murió por suicidio. Y entonces también eso tiene un impacto para el que se queda. Y otra cosa, recientemente estoy atendiendo a una persona por otra cosa. De pronto sale esta conversación sobre que ella había perdido a su hermano no sé hace cuántos años y que él había tratado en todo este tiempo de no hablar de su hermano porque todavía se conmueve. Y entonces lo dice como con una carga bien fuerte porque todavía después de no sé cuántos años se conmueve. Y yo veo la carga, la culpa sobre esto. Le pregunto, ¿verdad? ¿Y qué pasó con eso? ¿Sabes? Porque sientes que... No, porque es que imagínate, han pasado tanto tiempo y yo todavía, mira, llorando por esto. Y yo, claro, porque tú perdiste a tu hermano. Claro. Y no importa cuántos años pasen, tú perdiste a tu hermano y siempre que lo recuerdes vas a sentir dolor, tristeza relacionado a eso. Aunque a lo mejor hables cosas bonitas de él. ¿Ves? Porque si no me equivoco, me estaba contando algo bueno de su hermano, pero pues, ¿verdad? Viene también la tristeza. Y las dos cosas pueden andar juntas. Claro que sí. Y entonces ella se quedó como, ¿cómo es posible que tú me estés diciendo esto? Y yo,
es posible. Ajá, Es posible. Y tú puedes seguir hablando de tu hermano y tener la lagrimita, aunque estés hablando una cosa bonita de él. Claro. Y claro. entonces fue como que ella se sintió como si le estuvieran dando un permiso de... Y es como cada quien en su proceso de duelo asume ciertas cosas, a lo mejor por socialización, a lo mejor porque es lo que en la familia se hace, ¿verdad? Claro. Ellos no hablan de su Costumbre. hermano. Se reúnen y no hablan de su hermano. Porque es una forma de evadir el tema de la muerte. Claro. Es una forma de evadir los recuerdos que nos han dicho por tanto tiempo, que no deberían recordar, estar. que hablarlo no está bien. Y es todo lo contrario. Claro. ¿Verdad? Todos los estudios y estudios más recientes, como ha hecho la doctora Connors en Estados Unidos, Alba Payá en Barcelona, el doctor Castelblanco en Colombia, todo indica, todo nos lleva, ¿verdad? O nos dirige a que el tema del duelo, los procesos de duelo, hay que hablarlos, hay que expresarlos. ¿Por qué? Porque si se quedan dentro, vamos acumulando cosas. Como llamadas acumuladores que acumulan muchas cosas en su casa y después no hay por dónde entrar. Algo así. O como una olla de presión que tú le vas echando cosas, cerraste la olla. Si esa olla de presión no tiene la válvula de escape de aire, ¿qué va a pasar? Claro. Va a reventar. Asimismo es nuestro cuerpo. Cuerpo y mente se afectan mutuamente. Ajá. Así que el no hablar de las emociones, de los sentimientos, de todas esas cosas que evocan no es ese ser amado, ese ser, ese objeto, ese animal, ¿verdad? Que perdimos, porque no estamos hablando solamente de pérdida física, ¿verdad? Humana. También hay pérdidas significativas como son un divorcio, como son las mascotas, los empleos, ¿verdad? Cuando perdemos a alguien en nuestra vida, pues mira, es imprescindible expresar las emociones que eso nos provoca. Sí, claro. Es importante. Parte de los mitos es, ahí viene con la cantaleta y va a seguir hablando. Mira, cállate. Pues saben que no, hay que permitir, y por eso hago referencia a estudios recientes, ¿verdad? Que hay que permitir el hablar, el expresar. ¿Por qué? Porque cuando expresamos, no solamente nos sentimos más alivianados, sino que también compartimos esas emociones. Claro. Y las emociones no son malas. Las emociones nunca son malas. Las emociones están ahí para sentirlas. Es cómo las regulamos. Claro. Así que es importante hablarlas, compartirlas. Si nos sentimos tristes, pues es válido que nos sintamos tristes. Seguro. Igualmente, si nos sentimos contentos porque recordamos un espacio maravilloso que vivimos junto a, como yo mencionaba ahorita, junto a mi abuela, yo he vivido espacios bien maravillosos y me acuerdo de ella y me muero de la risa. Igual que hay días que la extraño mucho, que me hace mucha falta en mi vida. Y mira, me da melancolía y me da tristeza. Seguro. Así que es válido, es importante. Por eso es importante que la gente conozca, que la gente entienda que así como vives la tristeza, así como vives esas emociones también, esas emociones, si no las expresas físicamente, van a buscar por dónde expresarse. Claro, y de ahí es que te enfermas. De ahí es que te enfermas, de ahí es que viene, ¿verdad?, el impacto físico. Por ejemplo, en mi caso, cuando hablar de la muerte con mi gente, las veces que he tenido como esta conversación sobre la muerte, ha sido un tema como que la gente resiste. Y yo estoy bien clara lo que yo quiero. Si yo me muero ahora mismo, ya yo tengo esto bien claro. Lo único que yo no he logrado como cuadrar con mi gente es ese proceso de hacerlo legal. Que creo que en Puerto Rico no está tan conversado como para que la gente lo normalice. Tienes que ir a hacer tu, ¿verdad? A menos que tú tengas mucho dinero.
la gente no vaya a hacer sus testamentos, no hace su living will, no hace sus directrices anticipadas, no es como muy común. Pero por lo menos, ¿verdad? Ese acercamiento de yo cuando me muera, no quiero que me velen, quiero que me cremen. Si me llega el momento, pues no quiero que me entuben, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero igual siento que hay mucha resistencia a tener esas conversaciones. Y yo las pongo como, estamos en una mesa en Navidad estamos hablando y allá empiezo yo, pues cuando yo me muera... Y todo el mundo, yo viene esto otra vez con el tema. Con este tema. Y un tema como este en Navidad. En Navidad. Un tema como este y acabando de comer. Ok. Y yo lo que quiero es... ¿Tenemos que parar? No, se escucha. Que nos... Que no sé Ya, sí. ya. Bien. Yo es que ya Luis me está haciendo señas de allá. Perdone. Sí, entonces es como que empiezan como que, ay, Dios mío, bendito sea esto. Sí. Pero pues para mí es algo importante hablarlo, conversarlo y generar unas conversaciones, porque por ejemplo, yo sé lo que yo quiero, pero yo no sé lo que quiere mi hija, yo no sé lo que quiere mi mamá, yo no sé lo que quiere mi compañero. Y me gustaría como tener esa conversación. Esa información. Mira, quiero retomar algo de lo que decía Delsa ahorita antes de que se me olvide y atado a lo que tú estás diciendo con esta experiencia de mi mamá. A principio yo le planteé a mi tía en ocasiones, ¿verdad? Ustedes saben que mi tía es la cuidadora primaria de mi mamá y yo le llegué a plantear a mi tía Elba, tenemos que como tomar decisiones, claro. Empezar a conversar porque mi interés es que cuando llegue el momento no nos agarre en blanco y empecemos a actuar en automático, que es lo que yo pienso que ocurre. Y a principio ella me decía, yo no quiero hablar de eso, pero pasó el tiempo y en algún momento dado, y él vamos a hablar, y ella estuvo como dispuesta a hablar. Incluso mi tía, ¿verdad? No tiene hijos, no tiene compañeros, hizo su testamento. Ya mi tía es una adulta mayor, así es que ya oficialmente ya hizo su testamento, así es que el tema, ¿verdad? Ha ido como ampliándose en las conversaciones y ha sido chévere. Bueno, quería comentar eso, pero quería preguntarte, Delsa, porque ahorita a principio o anterior en la conversación cuando mencionaste lo de la manera de la muerte, si es por ejemplo por un suicidio o no, se me ocurre pensar y es una conversación que yo había tenido en algún momento con alguien, que si el duelo es igual o se siente igual, porque lo he escuchado, si es esperado porque la persona está postrada, porque la persona está pasando por una enfermedad y ya de alguna manera tú esperas la muerte, o si es repentino. Entonces el dolor es el dolor, pero se siente igual, o se procesa igual, o sea, ¿cómo funciona? Bueno, estás hablando de lo que, ¿verdad?, la literatura identifica como un duelo anticipado. Ajá. Cuando usualmente... Qué bueno es ponerle nombre. Duelo anticipado. Usualmente ese duelo anticipado pues se relaciona con pacientes que están en fases terminales, en cuidados paliativos y estamos, ¿verdad?, dándole calidad de vida. Así que ese duelo, y hago entre comillas, duelo anticipado, los dolientes, las personas que están ahí, pues se puede estar dando en el proceso. Y pues, ¿por qué? Porque tú estás viendo cómo esa persona se va desgastando en el proceso. Claro. Tú estás viendo, te impacta, ¿verdad? El tú ver que la persona pues ya no habla de la misma manera. Sí, el deterioro. No, el deterioro físico lo vas evidenciando. Yo nunca me atrevería a decir que un dolor es mayor que otro. Exacto. Y eso lo digo con mucho respeto. El dolor es el dolor de alguien. Claro. Quien lo vive es quien lo siente. Y eso requiere de ese respeto. Claro. De ese acercamiento respetuoso a ese sentimiento que no le podemos poner valor. Porque ahorita yo decía que la muerte nos impacta a todos, va a depender del significado que le demos. Así que va a depender del significado
que tiene la presencia de esa vida, de ese ser, de ese objeto, de esa mascota, en la vida de ese ser humano que está viviendo esa ausencia. Sí. Así que yo, habrá quienes le pongan un valor. Ajá, claro. Y eso también lo respeto. Pero yo, desde aquí, desde mi corazón, no. Yo trabajo desde el acompañamiento y la aceptación y la validación de las emociones que está viviendo y sintiendo una persona. Eso para mí es un privilegio. Claro. Acompañar. Claro. Quería comentar que no sé si la quieran ver, pero te lo mencioné justamente hoy cuando llegamos a grabar. Le comenté a Pedro que estaba viendo una serie que se llama Dying for Sex. Ella es una paciente de cáncer, termina etapa 4 y está dando los últimos cuidados para extender su vida, pero es terminal. Y entonces en ese proceso, las personas que la acompañan pues van trabajando el duelo anticipado. La serie tiene un montón de cosas bien, porque entonces ella hace como una campaña personal para tener experiencias sexuales como placenteras antes de morir. Pero no tiene todo que ver con eso. A pesar de que eso es muy importante en la serie, tiene que ver también con cómo la autonomía del paciente en el proceso de ella decidir si ella quiere o no quiere, qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere. Y entonces todos los demás, sabiendo que ella está en un proceso terminal, aceptar todo eso que ella está decidiendo, como ellos, el juicio sobre lo que ella está haciendo. La serie está súper chula. Tiene mucho contenido sexual porque claramente, pues, ¿verdad? Por lo que mencioné, pero... Así que si no te gusta ese tipo de contenido, no la veas. Pero la serie tiene cosas bien hermosas. Los últimos episodios he llorado, tú no tienes idea. Llegué aquí deshidratada. Pero muy bonito porque nuevamente se ve ese proceso de ella trabajar con su propio proceso de muerte y también con su gente que está cerca de ella, trabajar los perdones, todas estas cosas, ¿verdad? Bien, hay mucho llanto, anyways, pero a la misma vez muy bonito, tiene cosas bien bonitas. La voy a buscar. Dying for Sex. Claro. Pero algo que tú dijiste que es importante, ¿verdad? Es la autonomía. Que esa autonomía debemos promoverla. ¿Y cómo la podemos promover? Educando. Educando que la muerte, sobre ¿verdad? El espacio de la muerte en la vida. La muerte es inevitable. ¿Sí? No sabemos cómo, cuándo ni dónde. Pero es parte de la vida. Sí. Así que tenemos lo que se necesita para morir es estar vivo. Exacto. Eso diría Ale. Y necesitamos educarnos más sobre espacios, porque hay procesos. La vida te puede dar el espacio de un proceso como la película a la que se referencia. Pero hay muertes inesperadas. Claro. Como es un accidente, como es un asesinato. Y oye, cada vez hay más asesinatos en Puerto Rico. Cada vez es más difícil de manejar. Y fíjate, ahorita yo les dije que yo no le daba valor a la pérdida. Obviamente la forma en que mueren las personas es un impacto que reciben los dolientes, o en el caso del suicidio, ¿verdad? Los sobrevivientes. ¿Cómo se da ese proceso de muerte? Sí. Es bien fuerte, bien impactante, y también va a impactar tu vida. ¿Verdad? Así que es importante que nos eduquemos hacia eso. Educar no significa que no nos va a doler. Educar no significa que va a amortiguar cosas. No, educar significa aprender a mirarnos con compasión. Aprender a mirarnos con amor. ¿Por qué? Porque cuando tú te miras con compasión, cuando tú te miras con amor, tú eres capaz de mirar a otros con amor y con compasión.
Si tú no tienes compasión para ti, tú no puedes tener compasión para los demás, ¿verdad? Así que es importante eso, y que nos miremos y que tomemos la decisión. Me gusta lo que mencionas de la película, porque cuando yo estaba en mi fase de formación, yo vi una película todos los martes a la misma hora. Es una película viejísima, es de no me acuerdo, John Lennon, no, ahora mismo no recuerdo quién es el actor, pero todos los martes a la misma hora es esta película de este hombre que él tenía una condición terminal, y él todos los martes a la misma hora él reunía a la gente y se despedía de la gente a la misma hora, pero él lo hacía, ¿verdad? Hasta el día que pues, se fue. Ajá. Y es importante porque esa película o esa técnica o estrategia que utilizó la profesora en ese momento para entender, para que nosotros nos formáramos en el proceso tanatológico, el proceso de acompañamiento tanatológico, es entender que no todo el mundo está preparado para eso. Claro. Que no todo el mundo ve la vida para eso, pero que si tienes la oportunidad, aprovecha la oportunidad. Siempre hablamos de, cuando me esté muriendo, para ir perdón. Mira, la vida es para vivirla, la vida es para disfrutarla, la vida es para decir cuánto amas a cada momento, si te es posible, para abrazar, para querer, para dar. No esperes a que te estés muriendo o que el tiempo no te dé. Ama, di que ama, dilo, demuéstralo. Hay tantas formas de tú demostrar el amor, la compañía. Mira, para acompañar a alguien no hay que hablar. Para decirle a alguien te amo, a lo mejor no se lo tienes que decir con el te amo, porque a lo mejor tú no eres una persona que estás acostumbrada, pero demuéstralo o haz un gesto, y exprésalo. Claro. Esa es la palabra que estaba buscando. Pero no nos quedemos con esas expresiones aquí, porque aquí, pues, si somos nosotros los que nos vamos primero, pues nos las vamos a llevar. Si somos los que nos quedamos con ella. Entonces, sintiéndonos, ¿verdad?, en esta fase del proceso de duelo. Y no le dije que lo amaba. Exacto. Ajá. Sí. Mira, mi mamá siempre decía que a la persona que tomabas tenías que decírselo. ¿Verdad? Obviamente el demostrar, claro. ¿Verdad? Pero mi mamá siempre decía que había que decirlo, ¿verdad? El acto de verbalizarlo. Una de las preguntas que tenía en el tintero, perdona que vire un poco aquí en la conversación, y es que cuando estabas hablando se me ocurrió preguntar con relación a cómo o cuán distinto es, si lo es, manejar estos temas del duelo, de las pérdidas con niños a cómo lo manejaría un adulto. Sí, es bien distinto. Los niños, tenemos que considerar las etapas de desarrollo de los niños, ¿verdad? Trabajar el tema de los procesos de la muerte con los niños es sumamente importante. Nuestra cultura tiende a excluirlo a los niños para evitarles dolores y tristeza. Ave María, pues, qué maravilla que digas eso, ¿verdad? Porque la realidad es que toda la literatura, ¿verdad?, nos lleva a que debemos conversar con los niños. Por eso hablé de las etapas de desarrollo. Conversar con los niños según su etapa de desarrollo sobre lo que significa la pérdida de un ser querido. Sí. Porque, e integrarlo en los procesos, obviamente explicándole. Y podemos entender que culturalmente lo hacemos desde nuestro corazón, se durmió, pero los niños son bien concretos. Si le decimos, se durmió, el niño va a esperar que se despierte. Claro. Si le decimos, se fue al cielo, va a esperar que venga del cielo. Sí. O sea, y a veces
pues como culturalmente estamos tan ligados a decir eso, yo sé que no lo hacemos por mal. Claro. Eso nadie lo hace. Lo hacemos porque es nuestra costumbre. Sí. Pero los niños y las niñas necesitan saber la verdad. Necesitan cerrar ciclos también. Sí. Porque a veces decimos, no, es muy bebé, no va a la funeraria, porque imagínate, tanta gente llorando. Pues sí, vamos a llevarla a la funeraria y vamos a explicarle que hay gente que llora porque hay momentos en la vida que la expresión del amor se da con el llanto. Claro. Y así también le damos libertad para que esos niños en el proceso de su desarrollo sean adultos más saludables emocionalmente. Claro. Y sientan la libertad de expresar lo que sientan la sienten, libertad porque de están viendo que es posible expresar lo que sienten. Sí. Mira, dos cosas que quiero comentar porque me acuerdo según vas hablando. Hay una serie que bastante vieja que se llama 6 Feet Under, 6 pies bajo tierra. Ajá. Es una serie es una familia que tienen una funeraria. Son dueños de una funeraria, ¿verdad? Y todos los procesos que se dan, etcétera. El caso es que hay una escena, y yo creo que es bien al principio de la serie, donde él está hablando, uno de los hijos está hablando de cómo es que a las mujeres o a la gente se le prohíbe o culturalmente que lloren. Entonces era como este asunto tan mecánico que se da de estamos aquí, estamos acompañando, entonces haz esto. Cálmate. Pero entonces él trae como en que sé yo qué viaje, en otro lugar. Era todo lo contrario. Y cuando estaba la persona en esa caja que la iban a enterrar, no sé qué, las mujeres gritaban y sacaban eso. O sea, era un contraste bien evidente. Entonces cuando traes el asunto de la importancia de llorar, todo esto, me acordé de eso. Nada, simplemente quería comentarlo. Y dos, quería comentar también que cuando yo hice mi práctica de bachillerato hace 2 o 3 años atrás, hace 2 o 3 años, yo hicimos un trabajo, mi compañera de práctica y yo identificamos como diantre de un grupo de 18, 19, 20 estudiantes en un preescolar. Yo hice práctica en un preescolar. Había como 8 niños que habían sufrido pérdidas de hermanitos porque mamá había perdido bebé. Había tenido abortos espontáneos. Y identificamos eso. Y entonces hicimos un grupo y trabajamos el asunto del duelo porque ellos lo verbalizaban. Ellos lo verbalizaban, que iba a tener un hermanito, ahora no tengo, hermanito. Entonces hicimos un grupo, tuvimos como 4 o 5 sesiones, dibujamos familia, bueno, un montón de cosas. Y yo recuerdo que el cierre, hicimos unos globos y ellos escribieron mensajes para sus hermanitos en los globos, los soltamos como un duelo de despedida. Una cosa maravillosa. Y fíjate que ahora estoy acordándome de que tuve ese acercamiento a este tema desde ese momento. Sí, y el dolor hace 2 o 3 perinatal años es importante, ¿verdad? No solamente para la madre, el padre que lo está viviendo, sí, sino también como tú traes para los niños y las niñas. Claro. Y eso que tú traes es bien importante porque tenemos que validar las emociones y los sentimientos de los niños y las niñas. No podemos seguir escudándolos, o protegiéndolo. Con la excusa de la protección, apartamos. Y, ¿verdad? Utilizo la palabra excusa porque no, los niños y las niñas deben de estar expuestos, obviamente, con una exposición segura. Nosotros los adultos cuidando su etapa y su integridad, claro. Como personas, pero sí debemos explicarle a los niños y las niñas los procesos. Seguro. Porque ellos también lo viven, porque ellos también lo sienten, porque ellos también lo sufren y también no entienden. Claro. O no lo entienden igual.
no lo entienden igual. Ujú. O sea, yo estuve haciendo un programa en el Canal 6 y recuerdo que la persona que me estaba entrevistando era precisamente hablando de los niños. Ella me decía, ay, bendito, mi hijo cuando su abuelito murió, yo le dije que desde el cielo lo miraba. Y todos los días él miraba buscando dónde estaban los ojos de su abuelito. Claro. Así que, mire, si ya se hizo, pues ya se hizo. Pues no podemos hacer nada Claro. más, ¿verdad? Ujú. Pero en adelante, que estamos aprendiendo todos los días, una nueva oportunidad para aprender. Sí, Pues vamos a aprender, pues, mira, a decirle a los niños la verdad, a los niños y las niñas, a hablarle. ¿Por qué? Porque ellos van a crecer más felices. Seguro. Delsa, para ir ya, estoy mirando el reloj, para ir ya un poco como, ¿verdad? Redondeando la conversación, acabamos de, bueno, este episodio sale ahora en enero, ¿no? Para ir redondeando esto relacionado al duelo o al proceso de Navidad, que siempre se habla de que la Navidad, pues para muchas personas es una época triste, donde en efecto se recuerdan quizás esas pérdidas que se han tenido, etcétera, etcétera. Y sé que en otras ocasiones hemos hablado, ¿verdad? Grabamos un video una vez sobre este tema del asunto de la Navidad. ¿Cuál sería cuál es el mensaje o qué es lo importante saber de esta etapa o de esta época? Pues esta época es una época de mucha sensibilidad y evoca mucho a la nostalgia. Validemos nuestra sensibilidad, validemos nuestras emociones también. Si nos sentimos tristes, vamos a expresarlo, no nos presionemos. Esta época también, y traigo el no presionarnos, ¿verdad? En letritas bold, en negritas, como yo digo, porque a veces, no, vamos a salir, hay que salir, hay que fiestar, hay que cantar. No tienes que hacerlo. Claro. Date el espacio, decide, autonomía, ¿verdad? Tú decides, rodéate de gente que te quiere, permítete escuchar esas emociones. Si quieres compartirla con alguien, si no, puedes hacerlo en un diario, puedes expresarlo pintando, puedes expresarlo cantando. Óigame, la tristeza y la alegría jamás se contraponen. Podemos sentirnos contentos porque estamos celebrando el nacimiento del niño Dios, aquellos que creen, que profesan esa fe, o las Navidades porque es una época de party bien chévere y podemos sentirnos bien chéveres porque estamos jangueando. Y sentirnos contentos y no hay que sentirnos culpables por eso. Claro. Lo importante es saber que la persona que amamos va a vivir siempre en nuestro corazón, va a vivir siempre en nuestra memoria, se mudó a nuestro corazón. Que yo sé que es fácil decirlo con la boca, que vivirlo es un proceso más difícil. Estoy bien consciente de eso y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Pero sí es importante, ¿verdad?, aprender a vivir con la ausencia. Las personas que estábamos pasando un proceso de duelo, no importa el tiempo, ¿verdad? Porque el duelo no tiene tiempo. Sí. Esa es otra cosa que debemos aprender. Claro. El duelo no tiene tiempo. Sí. Y a veces queremos que pase rápido. La doctora O'Connors, en Massachusetts, te dice, pues mira, en 12 meses, en un año, pero la realidad es que ningún estudio o ningún precursor sobre estos temas se ha puesto de acuerdo en un tiempo específico. Claro. La realidad es que coincidimos en que hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que expresarlo, hay que validarlo, ¿verdad? Y hay que respetarlo. Sobre todo. El acompañamiento se hace desde el amor, desde el respeto. Delsa, aunque, ¿verdad? Ya sabemos después de esta conversación que el acompañamiento tanatológico puede darse en cualquier momento, ¿verdad? Del proceso de duelo. ¿Cuándo es un buen momento para decir, esta persona está teniendo un duelo patológico, ¿verdad? Que ya no es un duelo típico, donde hay que buscar un poquito más allá de ayuda. Bueno, ya el DSM-5 le sacaron duelo patológico, cambió. Ya. Sí.
No quiero citar una fuente que no sea correcta, pero entiendo que sí, que ellos cambiaron Tiene otro nombre. el término, sí. Que ahora mismo se me escapa, espero acordarme antes de que termine el programa, sino cuando me vuelvan a invitar. Pero, pues, hay señales, por ejemplo, cuando ha pasado muchos años y la persona pues sigue aislada socialmente, toma comportamientos autodestructivos, porque hay unos procesos dentro del duelo, ¿verdad? Hay el área conductual, en el área conductual hay unas cosas que son normales porque nos cambian los patrones de sueño, se alteran, los patrones alimentarios se alteran. Claro. Que eso derrumba un poco el mito de que, si no disfrutas tus actividades, claro que no las vas a disfrutar porque tú estás en un proceso de duelo. Exacto. O sea, claro que no voy a dormir porque yo estoy en un proceso de duelo. Claro que no voy a ser feliz porque estoy en un proceso de duelo. A lo mejor haya pequeños momentos de felicidad, pero realmente pues la persona doliente está pasando por su duelo. Sí. Así que, disculpan que las interrumpe. Estaba buscando el término correcto. En efecto, como decía Delsa, el DSM-5 no habla de duelo patológico como tal, sino de un diagnóstico específico llamado trastorno de duelo prolongado. Que se aplica cuando el duelo normal, ¿verdad? Que era lo que tú decías, no se resuelve o se vuelve incapacitante y persistente más allá de los 12 meses o un año. Exacto. Incapacitante y persistente también, ¿verdad? Cuando vivimos, ¿verdad? En ese espacio conductual, ¿verdad? Áreas autodestructivas que pueda la persona hacerse daño o hacerle daño a otro. No como, no me tomo mis medicamentos. Pero hay algo que sí es importante traer. Es importante traer que la tristeza, la depresión asociada al duelo no es la misma que establece el DSM-5. Claro. ¿Verdad? Anteriormente, por eso es que el DSM-5, ¿verdad? Hay ese cambio a duelo prolongado, ¿verdad? Porque muchas veces se asociaba esa tristeza profunda a una depresión mayor severa. Aquí, en los procesos de duelo sí se da esa tristeza profunda, pero sí sabemos por qué se da esa tristeza hay una profunda. razón. Hay una razón. En el diagnóstico lo dice, es como que no hay una razón y ya entonces estamos hablando de depresión mayor severa. En el duelo se ve relacionado el duelo. Exacto. Tenemos, ¿verdad? Un porqué. Y es importante traerlo porque muchas veces nosotros tendemos a etiquetar todo. Y no, duelo, depresión. Bueno, obviamente hay una tristeza profunda que está asociada a la pérdida física de algo, de alguien, de esa razón de ser, ese objeto, esa persona que ha sido querida en tu vida. O sea, y eso hay que entenderlo y hay que validarlo y trabajarlo. Se trabaja. No el tiempo todo lo cura, se trabaja. ¿Cómo se trabaja? Con la expresión. ¿Cómo se trabaja? Con acompañamiento, ¿verdad? Porque no podemos, ¿verdad?, dejarlo solo. Hay cosas que están pasando, que nos pasan en nuestra vida, que podemos pensar que nos estamos volviendo locos. Mira, ya tengo hipersensibilidad al sueño, ya ni duermo. Óyeme, acabas de perder un ser querido hace una semana. Imagínate. Obviamente, todavía estamos en ese proceso. Estamos en un proceso de aceptación, todavía estamos aprendiendo, sanando. Así que date tiempo. El tiempo es importante, pero el tiempo es importante para trabajarlo. Sí. El tiempo por sí solo no cura nada. Eso es un mito. Mito. Por eso es que el acompañamiento es importante. Si no es de un tanatólogo, pues de alguien que te acompañe en el proceso, por lo menos alguien que te escuche y que te valide tus emociones y tus sentimientos. Gente, y no juzguemos. La escucha activa es tan importante. Es escuchar sin juzgar. Sin juzgar. ¿Por qué? Porque estos procesos nos revuelcan muchas cosas, por llamarlo de alguna manera.
y nos pueden dar coraje también. Para los que son cristianos, a lo mejor hasta coraje con Papá Dios, ¿verdad? Para que no lo son con el universo, o coraje con la persona que murió. Mira, también eso es válido. Claro. Por eso es que es tan importante esa escucha activa sin juicio, esa paciencia y esa tolerancia a esa persona que está pasando por ese proceso de duelo. Sé paciente contigo y los demás que estén acompañándote, que sean pacientes también contigo. No hay prisa. Aquí no hay prisa. Claro. No hay prisa. ¡Wow! Muy bien. Dios mío. Yo no sé ni qué decir. Ya Delsa lo dijo todo. Ya Delsa lo dijo todo. Delsa, ¿dónde te consigue la gente que quiera contratar tus servicios como tanatóloga? Yo sé que también tienes tu oficina donde trabajas no solo eso, ¿verdad? Haces otro tipo de servicio terapéutico, familiar, ¿verdad? También, que Delsa nos va a decir ahora el nombre. Nosotras tenemos el Centro de Apoyo, Acompañamiento y Terapia Familiar, un centro en Carolina, en la avenida Fidalgo Díaz. Ahí estamos a las órdenes. No solamente hacemos acompañamiento tanatológico, trabajamos relaciones paterno-filiales, trabajamos terapia de familia, coparentalidad, diversas cosas que podemos, neurocoaching, que podemos apoyarlos en sus procesos a nivel individual, a nivel grupal. Tenemos también grupos de apoyo de depresión. Tenemos en este próximo año estamos en vías de formar un grupo de apoyo para personas que están en duelo, y nos consiguen en el teléfono el 787-257-3098. Repítelo, por favor. 787-257-3098. También nos pueden conseguir por Instagram, Centro de Apoyo, Acompañamiento y Terapia Familiar, catsfamiliar@gmail.com. En Facebook también estamos. Así que hemos desarrollado ahí un espacio, desde mi punto de vista, maravilloso. Claro. Donde estamos prestos a ofrecer, ¿verdad?, el mejor servicio para las personas que lo necesiten. Claro. Así que estamos ahí a sus órdenes y gracias, en gratitud infinita por este espacio lleno de amor. Les deseo mucho éxito, muchas bendiciones, mucha abundancia, y sobre todo, ¿verdad?, gratitud, porque hay que dar gracias por tener y contar no solamente con dos amigos como ustedes en la vida, que yo tengo la fortuna y el privilegio, ¿verdad?, sino también dos seres maravillosos que alumbran el camino de quienes cruzan a través de la vida de ellos. Así que gracias. Gracias. Qué lindo. Ya todo está dicho, gente. Eso es así. Gracias, Delsa, por decir que sí, por venir hasta acá para compartir con nosotros este rato. No quiero cerrar el episodio sin confirmar que ustedes vieron estos dos detalles que están aquí en nuestra mesita. Estos dos micrófonos artesanales en madera. La información de la joven que los hizo. Que fue un regalo que nos hizo Joan, nuestra amiga Joan. Ustedes saben que Joan, Rosa y yo nos intercambiamos regalitos todas las navidades. Y Joan nos regaló a mí y a Rosa estos micrófonos. Prometido que para el próximo episodio les vamos a dar información de la persona que los hizo. Pero pues queríamos dejarles saber que esto es parte de nuestro setting aquí, nuestro set. Gracias, Joan. Sabes que nos encantaron, están maravillosos los micrófonos y pues mucho valor para nosotros que los microfonitos. Así es que quería dejarles saber que en el episodio pasado
estaban presentes, pero Pero no. se nos olvidó mencionar quién los Co- trajo a nuestras vidas. Correcto, correcto. Así es que recuerda que nos consigues en las redes sociales, Facebook e Instagram, Un poco de Top PR, TikTok y por supuesto YouTube. un poco de Top Podcast. Muy bien. Recuerda suscribirte, busca de Elsa en el centro de... Apoyo, acompañamiento y terapia familiar, catfamilia, @gmail.com. Muy Muy bien, bien. muy bien, muy bien. Así es que nos vemos la próxima. Un abrazo, mi gente.